Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 383. Tinta que desaparece y regreso al castillo. La ceremonia de bautismo de primavera había comenzado. Mientras me dirigía al santuario, miré de reojo a los niños que no eran más pequeños que yo. Oír el murmullo de la multitud mientras caminaban no era nada nuevo, pero como se trataba de una ceremonia de bautismo, todos eran niños, y los niños eran mucho más directos que los adultos en la ceremonia de la mayoría de edad. Oye, no digas, santa mierda, es tan pequeña. Te escucho. Y no me señalen como si fuera un fenómeno de la naturaleza. Si mis caballeros guardianes estuvieran aquí, te atraparían y te echarían. Seguí caminando, sintiéndome un poco como un animal en un zoológico, y subí al podio. Ferdinand comenzó entonces su discurso sobre los dioses, tras lo cual terminé la ceremonia bendiciendo a los niños. No vi a nadie de mi familia en la puerta, tal vez porque la ceremonia de la mayoría de edad había sido solo hace una semana. Ah, bueno, Turi también tiene trabajo. Y ahora ya está hecho, me dijo Ferdinand. ¿Piensas volver a encerrarte en tu taller? Pregunté. Vamos a escondernos en el templo hasta que el conde Leisegang abandone la ciudad, ¿correcto? Me lo ha dicho Eckhart. El bisabuelo y el conde Leisegang habían estado planeando casarnos a Ferdinand y a mí para convertirlo en el próximo archiduque y minimizar la cantidad de sangre Arensbach en la familia archiducal. Al parecer, estaban convencidos de que Ferdinand aspiraba al puesto de archiduque, teniendo en cuenta que me había puesto bajo su protección, había intervenido considerablemente en mi adopción. Había regresado a la sociedad noble tras la expulsión de Verónica y se había convertido oficialmente en mi tutor. Ferdinand, tras haber sido sondeado por el conde Leisegang sobre sus planes de matrimonio, había echado por tierra el complot del bisabuelo haciendo que Wilfrid y yo nos comprometiéramos. Me pareció extraño que nos escondiéramos y nos negáramos a asistir a las reuniones a pesar de ello, pero frenar a los nobles que conspiraban para poner a su archiduque ideal en el sillón era, al parecer, tarea del actual archiduque y del futuro archiduque previsto, es decir, de Sylvester y Wilfrid. En otras palabras, no era algo de lo que tuviéramos que preocuparnos. Eckhart me lo había explicado así, mientras miraba la puerta del taller cerrado de Ferdinand. Si Lord Ferdinand fuera ambicioso, se habría quedado en el castillo en lugar de volver al templo. Allí habría conseguido todo el apoyo que necesitaba simplemente aceptando las propuestas que le hacían y permaneciendo en silencio. Pero, en cambio, demostró su lealtad a Lord Sylvester minimizando el contacto, transmitiendo la información al archiduque y dejando posteriormente en sus manos cualquier limpieza. No hay mejor manera de mostrar su total falta de implicación con la política que encerrarse en el templo. Parecía que yo también podía mostrar mi posición, que seguiría las órdenes de Auberenfest, evitando igualmente el contacto y permaneciendo en el templo. Como explicó Eckhart, no tengo intención de oponerme a Sylvester, dijo Ferdinand. Lo mismo ocurre contigo, ¿no? Y siempre estás más animada en el templo. Permanecer aquí no es ni mucho menos una molestia para ti, ¿verdad? Es cierto. No tengo ningún interés en el próximo archiduque, y permanecer en el templo no es incómodo en lo más mínimo. Debo decir, sin embargo, que lo mismo ocurre contigo, Ferdinand. Siempre estás más animado cuando puedes investigar. Los sacerdotes azules podían ahora asistirle adecuadamente en su trabajo, y como la mayor parte del trabajo heredado del anterior sumo obispo había sido completado, Ferdinand podía adquirir mucho más fácilmente tiempo libre en el templo. Curvó los labios en una leve sonrisa para señalar su acuerdo. El hecho de que no estuviera de acuerdo de forma audible era probablemente porque a los nobles no se les permitía decir que preferían el templo al castillo. Creo que está bien que pases tu tiempo aquí en tu investigación, al menos. Puedes encerrarte en el taller si lo deseas, dije.
Ferdinand enarcó una ceja. Agradecería que no me interrumpieran por asuntos tan insignificantes como la comida, pero, dejando eso de lado, hay algo que debo discutir sobre esa tinta tuya. Visitaré tu taller después de comer. Prepárate para mi llegada, dijo, con una expresión que se endurecía ligeramente. Su investigación sobre mi tinta especial no debe haber dado buenos resultados. Pregunté a Fran sobre mis planes para el día y luego acepté la visita. Ferdinand llegó después del almuerzo, trayendo consigo una caja llena de varios frascos de tinta. Abrí la puerta de mi taller para que entraran él y Edgard. Justus estaba ausente, ya que estaba visitando el barrio noble para informarse de la situación allí. Mis caballeros guardianes, Angélica y Damuel, también entraron. Después de indicar a los caballeros guardianes que esperaran junto a la puerta, Ferdinand me hizo sostener una herramienta mágica para bloquear el sonido. Hice la misma tinta y realicé varios experimentos. Comenzó mientras alineaba los distintos frascos uno tras otro. Cada uno tenía una etiqueta única atada con una cuerda, pero lo que estaba escrito en ellos me hizo parpadear de sorpresa. Rosemain. Ferdinand. -1. -2. Reconozco los nombres, pero ¿cuáles son los menos? Pregunté. La tinta la hice con 1 o 2 elementos menos. Está claro que el polvo de maná añadido en la etapa final es el responsable de la inusual tinta. Nada más causó cambios similares, explicó Ferdinand. Evidentemente, había conseguido hacer tinta con 1 y 2 elementos eliminados de su maná. ¿Cómo se eliminan los elementos? Eso parece bastante complicado. Mis resultados mostraron que la tinta no se hincha ni desaparece a menos que se tengan todos los elementos, continuó Ferdinand. Rosemain, intenta escribir también con mi tinta. Tomé la pluma que me presentaron y escribí en la tela. Esta tinta, a diferencia de la mía, chorreaba un poco. Luego, al cabo de un momento, empezó a hincharse. Como era de esperar, observó Ferdinand, mirando la línea que yo había trazado con gran interés. Si uno tiene los elementos, los colores del maná y la cantidad, la tinta no chorreaba mucho. No hay duda de que los que tienen todos los elementos verán esa hinchazón sin importar la tinta que usen. Ferdinand parecía satisfecho al ver que su teoría se confirmaba con pruebas. Incliné la cabeza hacia mi línea en la tela. El uso de su tinta no había resultado en una marca limpia. Parece que sangra más que cuando usaste mi tinta, Ferdinand. Eso se debe probablemente a la diferencia de maná. Tú tienes menos maná que yo. Es natural que te resulte más fácil escribir en la tela teñida con tu maná usando tinta hecha con tu maná. Pensar que la tinta hecha con el maná de otra persona hacía tanta diferencia. Ahora entendía por qué era mucho más eficiente hacer herramientas mágicas para uso personal con el propio maná. De ahí que Ferdinand haga todo lo que necesita él mismo. Esta tinta es producto de la pura circunstancia, dijo Ferdinand, debido a que querías evitar bordar y así crear tinta rica en maná para usarla en telas teñidas con tu maná. Eso parece. Utilizaremos esta tinta únicamente para crear los trajes y haremos que el método de producción sea un secreto. Es demasiado peligroso para desvelarlo. Hay innumerables formas en las que la tinta que desaparece, pero que sin embargo puede activar círculos mágicos, podría acabar siendo mal utilizada, señaló Ferdinand, con sus ojos dorados claros observándome en silencio. Asentí lentamente con la cabeza. Uno podría utilizarla fácilmente para modificar contratos mágicos en secreto, o colocar sigilosamente círculos mágicos orientados al ataque en cualquier lugar. Es bastante peligroso. Me parece preocupante que se te ocurran trucos tan malévolos en el acto. Tal vez seas tú el que da miedo. Pero estás eligiendo ocultar el método de producción precisamente porque consideraste las mismas cosas, ¿verdad?, pregunté. Ferdinand hizo una mueca y asintió. Solo alguien con todos los elementos puede crear tinta que desaparece. Del mismo modo, solo alguien con todos los elementos puede utilizarla. Esto restringe su uso a la realeza, a los archinobles soberanos y a los miembros electos de las familias archiducales de todos los ducados. Si alguien de tan alto estatus decidiera hacer un mal uso de esta tinta, podría hacer que todo un ducado, o incluso el propio país, se pusiera patas arriba. Tenía razón,
No había necesidad de introducir algo tan peligroso en el mundo. No me gusta el peligro ni la violencia, y no hay nada malo en mantener en secreto algo que puede ser mal utilizado. Estoy totalmente de acuerdo. Lo único que me importa es escapar de la necesidad de bordar mi ropa. Por Dios. Agradezco que entiendas los peligros que conlleva y que cooperes en mantener el secreto, pero una mujer comprometida sigue necesitando saber bordar. El escapismo no es saludable, dijo Ferdinand, sacudiendo la cabeza y frotándose las sienes como si le hiciera doler la cabeza. Me encargaré de que las herramientas mágicas de la biblioteca sean bordadas como antes, continuó. Es posible que sus ropas sean examinadas por su próximo dueño, como hemos examinado las que se nos han proporcionado anteriormente, así que dibujaremos los círculos mágicos con tu tinta y luego los bordaremos encima con hilo teñido con tu maná. En circunstancias normales, hacer que otro haga el bordado debilitaría sus efectos, pero eso no será relevante al haberlos dibujado tú primero con tinta. Dicho esto, espero que bordes tú misma al menos uno de los círculos, tanto como entrenamiento nupcial como para aprender más sobre los círculos mágicos. ¿Está claro? Mis hombros cayeron con total desesperación mientras me miraba con una mirada severa. Al final, no pude evitar bordar. ¿Tenía siquiera sentido elaborar la tinta, entonces? Pregunté, con una pizca de melancolía. Ahora solo tienes que bordar un único círculo. ¿No es suficientemente significativo? Ferdinand volvió a colocar la tinta dentro de la caja de madera. Luego, se dio la vuelta y me hizo un gesto para que le devolviera la herramienta mágica de bloqueo de sonido. Parecía que nuestra conversación secreta había terminado. Eckhart, Damuel, Angélica. Hemos decidido mantener en secreto el método de producción de esta tinta. No deben hablar de ello con nadie. ¿Está claro? Preguntó Ferdinand, dirigiéndose a los 3 caballeros guardianes que habían visto de cerca la fabricación de la tinta. Ninguno de ellos tenía todos los elementos, así que no había riesgo de que hicieran la tinta ellos mismos, pero desde luego no queríamos que difundieran el método. Ferdinand recibió un agudo «sí, señor», de los 3 guardianes, tras lo cual Angélica añadió con orgullo, «Ni siquiera recuerdo lo que vi, así que no tienes que preocuparte por nada». Ferdinand se quedó sin palabras durante un buen rato, ya que nunca había esperado que un noble pudiera ver la elaboración de una herramienta mágica de cerca y no recordar absolutamente nada del proceso. Este silencio era su respuesta cuando su mente se apagaba ante algo que le resultaba totalmente imposible de comprender, pero tras años de trato conmigo, era capaz de recuperarse mucho más rápido. Al final, Ferdinand decidió no pensar demasiado en ello. Miró a Angélica, le indicó su comprensión con el menor número de palabras posible, y luego cambió de tema. Por cierto, Rosamine, Fran vino a entregar su informe. En él, mencionó que has vuelto a empezar algo extraño con los comerciantes de la ciudad baja. Ahora tienes la vista puesta en la tinte. Ladeé la cabeza, sin saber qué quería decir. Le había confiado el informe a Fran, y estaba bastante seguro de que no había omitido nada. Ferdinand puso una expresión de exasperación ante mi confusión. Si vas a iniciar algo que posiblemente se convierta en una nueva tendencia, habla primero con Lady Florencia o Elvira. Esto solo causará confusión. Entendido. No estaba segura de si llamaría lo suficiente la atención como para convertirse en una nueva tendencia, teniendo en cuenta que solo estábamos reviviendo un viejo método, pero decidí dar el informe a pesar de todo. Durante los 2 días que tuvimos que esperar a que Justus regresara, me pasé las tardes nadando en un auténtico mar de libros. Mi cerebro se convirtió en una sopa de letras, y la sensación de flotación en mi cabeza era increíble. Aproveché la dicha hasta que Ferdinand me llamó inevitablemente. Parece que el conde Leisegang ha abandonado por fin el castillo, dijo. El conde Leisegang había estado esperando nuestro regreso al castillo durante todo el tiempo posible, desesperado por concertar una reunión con nosotros, para finalmente ceder y marcharse. Todos los nobles, salvo los Leisegang, han renunciado a convertirte en el próximo Aud, explicó Justus. Tus repetidas proclamas a los niños de la Academia Real de que no tienes intención de ocupar el cargo resultaron cuando menos efectivas, al igual que tu antiguo caballero guardián Brigitte hablando de tu escasa ambición de poder.
Parecía que empezaban a conformarse con mantenerme en Ehrenfest como primera esposa del archiduque, para que no acabara casada con otro ducado. Su cesión fue en gran parte gracias al trabajo y los esfuerzos de Sylvester por convencer a los demás. Ahora sería un buen momento para volver al castillo, concluyó Justus. Va a haber reuniones antes de la conferencia de archiduques, y el AUC desea discutir la infraestructura de la ciudad baja. Muy bien, dijo Ferdinand. Rosemain, volveremos mañana. De acuerdo. Oh. Espera. ¿Pasa algo?, preguntó Ferdinand, frunciendo el ceño mientras se ponía en guardia. ¿Qué hacemos con mis cocineros personales? Le he dado tiempo libre a Hugo para que se prepare para su matrimonio, y aunque podemos traer a Ela con nosotros, me preocupa enviar a una mujer soltera a la cocina del castillo, sobre todo porque conoce todas mis recetas. No me gustaría que se la llevaran. Ferdinand pensó un momento y luego asintió. Sin duda será un objetivo si se la deja sola. Teniendo en cuenta la posibilidad de que la pongan en un estado en el que no pueda casarse, sería más prudente dejarla en el templo. Tal vez podrías negociar con Sylvester, ofreciéndole 1 o 2 recetas a cambio del acceso temporal a uno de los cocineros del castillo. ¿Podría hacer eso?, pregunté. Solo hay un corto periodo de tiempo entre ahora y la oración de primavera. Se alegraría de la oportunidad de adquirir 1 o 2 recetas nuevas a tan bajo coste. Al final seguí este consejo y decidí dejar a Ela en el templo. Cuanto menos peligro corriera, mejor. Le informé de que se iba a quedar atrás, y luego hice que Fran y los demás prepararan mis cosas. Adiós, Lady Rosemain. Esperamos su regreso a salvo. Que nos encontremos de nuevo en la oración de primavera. Tras despedirme, surqué el cielo camino al castillo, montada en Leslie con Rosina y mi equipaje. Bienvenida, mi lady. Mis asistentes me dieron la bienvenida a mi regreso, con Rillarda a la cabeza. Los caballeros guardianes intercambiaron su lugar con Damuel y Angélica, que se habían ganado un descanso. ¿Qué has aprendido en mi ausencia?, pregunté. Deseo un informe sobre lo que ha ocurrido en el castillo. Parecía que Cornelius, Leonora y Brunilde, todos ellos parientes del conde Leisegang, habían sido llamados por sus padres y otros miembros de la familia, que los interrogaron a todos sobre la situación. Al final habían conseguido calmar al más indignado de los nobles transmitiéndole que, para empezar, yo no tenía ninguna intención de convertirme en el próximo Aud, y que no se trataba de un matrimonio al que me hubieran obligado en contra de mi voluntad. Me enteré por Lamprecht que Lord Wilfrid está muy deprimido en este momento. Los nobles lo están insultando, diciendo que está forzando su camino hacia el asiento del Aub a pesar de su historial criminal, explotando su reputación de santa, dijo Cornelius. Rillarda hizo una mueca. Por favor, anime a mi niño Wilfrid. Ayúdale a superar esto. Después de todo, están comprometidos con él, mi lady. Me encuentro impasible, dijo Harmut. Lo cierto es que Lord Wilfrid cometió un crimen que no debe olvidarse, y también que está aprovechando el apoyo de Leisegang a Lady Rosemain para recuperar el capital político que perdió cometiendo dicho crimen. Él sabía antes de aceptar el compromiso que recibiría una crítica tan justa y precisa. Y si, por la razón que sea, no lo hizo, entonces simplemente fue demasiado ingenuo. Era una perspectiva dura que probablemente compartían la mayoría de los nobles, o mejor dicho, la mayoría de los nobles de Leisegang. Rillarda, en cambio, veía la situación con ojos mucho más indulgentes. Era de esperar, teniendo en cuenta que había servido a Sylvester durante tanto tiempo y que conocía a Wilfrid desde su nacimiento. La anterior hija amada del conde Leisegang había sido irrespetada después de que él le permitiera casarse con el candidato a archiduque que se convertiría en el próximo archiduque. A pesar de haberse casado como primera esposa, la irrupción de Lady Gabriele de Arensbach la había rebajado a segunda esposa. Además, el candidato a archiduque había sido retirado de la candidatura por temor a causar discordia en todo el ducado, convirtiéndose así en el conde Groschel. Al mismo tiempo, el archiduque de la época había ordenado que el conde Leisegang casara a su hija menor con Bonifatius, para devolver el orden al ducado. Bonifatius, sin embargo, no había mostrado ningún apego a la silla de archiduque, y la cedió activamente a su hermano menor.
El hermano menor en cuestión había tomado como esposa a Verónica, la hija de Lady Gabrielle, que acabó maltratando a los nietos del anterior conde Leicegan. El jefe que ostentaba las tierras más rentables se fue alejando poco a poco del centro del poder. Los meses y años que pasó soportando este humillante maltrato fueron largos y dolorosos, y al final, sintió que había traído la vergüenza a sus antepasados. Para Harmut, no había ninguna posibilidad de que aceptaran a Wilfrid, que había sido criado por Verónica. Alguien que no soporta las críticas y no se esfuerza por demostrar que es superior no es apto para convertirse en Aud, continuó Harmut. Mientras deba casarse con Lady Rosamine, debe esforzarse por ser apto para estar a su lado. Tal y como están las cosas, será una vergüenza. Harmut, es suficiente, dije. Predecir las críticas no siempre es suficiente para mantener la calma al recibirlas. Lo que importa es lo que hace Wilfrid a continuación. Aunque, lo más importante, ¿se ha rendido de verdad el conde Leicegan? A juzgar por el hecho de haber permanecido en el castillo todo el tiempo posible, no me parece que lo haya hecho. Brunilde, a la que se le había pedido que controlara al bisabuelo como su pariente, se adelantó a explicar. Leonore y yo fuimos invitadas a visitarle, y mientras estábamos allí, nos preguntaron sin cesar sobre sus gustos y preferencias, Lady Rosamine. Después de eso, él expresó la preocupación de que usted estaba siendo amenazada por la pareja del archiduque para que no se convirtiera en el próximo Aud, al igual que Lady Verónica había abusado de Lord Ferdinand para impedirlo. Brunilde había rechazado firmemente la idea y subrayó que yo estaba en buenas relaciones con la pareja archiducal. Leonore, como sobrina del conde Leicegan, le había transmitido igualmente que yo no deseaba ser el próximo Aud. Cuando le informé de que no estabas acostumbrada a la sociedad noble debido a tu educación en el templo y que no tienes intención de convertirte en la próxima Aud, se conmovió mucho. ¿Se sintió conmovido? Pregunté, confundida. Era difícil imaginar una respuesta así sobre mi crianza en el templo, teniendo en cuenta cómo lo veían la mayoría de los nobles. Esto es algo que me dijo padre, pero parece que tu absoluta perfección le asombra, dijo Harmut. Tienes un linaje ideal, una inmensa capacidad de maná y un historial de logros impresionantes a pesar de las circunstancias de tu nacimiento. Dijo que nadie en la historia ha sido más merecedor del título de santa. ¿Cómo debería decir esto? Tu reputación de santa se ha extendido mucho más rápidamente gracias a los esfuerzos del anterior conde Leicegan. Leonore sonrió al oír esto, no porque se alegrara, sino porque estaba totalmente agotada al saber que sus esfuerzos por convencerlo habían sido en vano. Parece que te apoyará con todo lo que tiene, para que no tengas que preocuparte por tu educación. Nos negamos por ti muchas veces, diciéndote que eso no era lo que deseabas, pero el bisabuelo es duro de oído, y por lo tanto es muy hábil para captar solo lo que desea escuchar en estas discusiones. Por lo tanto, es imposible decir lo que escuchó, y lo que no. ¿Bisabuelo? Me empezó a doler la cabeza al darme cuenta de que seguía maquinando en las sombras por mi bien. Una vez que mis asistentes terminaron de informar de lo que habían averiguado, Harmut me trajo varios montones de documentos. Estos son de cuando se remodeló el dormitorio de la Academia Real, dijo, y estos son de cuando se remodeló el castillo y el barrio noble. Parecía que estos documentos habían sido recogidos después de que Elvira recibiera mi mensaje. Había reunido un equipo de eruditos que, naturalmente, estaba formado por Harmut y Philine, así como por los eruditos de Wilfrid y Charlotte. Habían trabajado juntos para revisar los documentos antiguos y encontrar todo lo que fuera relevante para la remodelación. Gracias. Voy a compartir mis documentos también, entonces. Aquí están los registros de mi reunión con la compañía Gilberta, y los registros de mi reunión con los Gutenbergs. Me gustaría que estos sean entregados a Elvira. Harmut, te pido que organices la información relativa a la imprenta y a la infraestructura de la ciudad baja, mientras que Philine, te pido que organices la información relativa a la tintorería. Fran había redactado las actas para sus informes a Ferdinand, y así había descrito todo el flujo de las reuniones. Pasé los documentos a Harmut y Philine a su vez, pidiéndoles que recortaran solo las partes relevantes de su interior. Harmut hojeó las páginas y luego arrugó ligeramente la frente. ¿Los escribió un erudito tuyo en el templo? Sí. Las escribió mi asistente, Fran. En el templo,
los asistentes también hacen trabajos de eruditos. Fran y Sam sirvieron a Lord Ferdinand como sus asistentes antes de servirme a mí, y están bien entrenados, como sin duda puedes deducir de estos documentos. Harmut volvió a hojear los documentos y comenzó a revisarlos de nuevo, esta vez con una mirada más seria. Efectivamente. Nunca hubiera esperado que un sacerdote gris del templo fuera tan hábil, dijo. Philine miró hacia mí tras escuchar la frase sacerdote gris del templo. Su expresión de preocupación dejaba claro que quería preguntar por Conrad, así que sonreí para aliviar su preocupación. Philine, Conrad está bastante bien. Sonríe más a menudo y come todos los días. Yo misma fui a verlo al orfanato y comprobé que ha hecho un amigo de su edad y que está aprendiendo a leer y a hacer cuentas. Philine se llevó una mano al pecho con alivio, pero luego parpadeó sorprendida. Lady Rosemaine. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que Conrad está aprendiendo a leer y a hacer cuentas? En mi orfanato hay juegos completos de cartas, caruta y libros ilustrados, por lo que los niños aprenden a leer y a hacer cuentas incluso antes de su bautismo. Así, Conrad está siendo enseñado a hacer ambas cosas por los otros huérfanos. Philine abrió los ojos en silencio, mientras que Harmut también se volvió hacia mí, con cara de sorpresa. Lady Rosemaine, si los niños del orfanato saben leer y escribir antes de su bautismo gracias a esos utensilios de aprendizaje, ¿no significaría eso que están recibiendo mejor educación que los niños ley nobles? Preguntó Harmut. Philine asintió repetidamente con la cabeza, ya que apenas sabía leer o escribir después de su bautismo. Comparaba internamente a los niños del orfanato con los de la sala de juegos del castillo. No sé exactamente qué tipo de educación reciben los nobles normales, pero creo que están tan bien educados y tienen tan buenos modales como los niños med nobles, salvo en lo que respecta a los asuntos relacionados con el maná. Dicho esto, no se pueden hacer comparaciones precisas, ya que sus estudios y sus perspectivas de futuro tras el bautismo son muy diferentes. Para empezar, yo había hecho la caruta y los naipes para los huérfanos, y solo porque Sylvester había quedado impresionado con sus resultados cuando hizo su recorrido, habían acabado utilizándose en la sala de juegos del castillo. No había nada de extraño en que los huérfanos que los habían estado utilizando supieran primero leer, escribir y hacer cuentas. O eso creía, pero al parecer los nobles no creían que los huérfanos fueran capaces de recibir una educación, aunque tuvieran acceso a los mismos recursos. Si no fuera por el tabú del templo, sugeriría que organizáramos un aula para educar a los niños ley nobles a bajo coste, pero eso parece aún demasiado difícil de implementar. Estoy posponiendo mis planes para un aula del templo para más adelante. ¿Un aula del templo? Pienso enseñar algún día a todos los plebeyos a leer, escribir y hacer cuentas, aunque estoy hablando de 10, quizá 20 años en el futuro, dije, mirando los documentos que tenía delante mientras explicaba mis esperanzas a largo plazo. Al final de la página que estaba leyendo había un cálculo que detallaba cuánto tiempo y maná se necesitaría para remodelar la ciudad baja. El maná probablemente será un poco escaso durante unos años, pero no es imposible. Lady Rosemaine. ¿Qué es este tinte? Preguntó Philine. Volví a mirar hacia arriba. Son métodos que existían en Erenfest. Me enteré de ellos al discutir la compra de telas multicolores para los trajes de Swartz y Weiss con la compañía Gilberta. Van a consultar con los talleres de tintorería para ver si se pueden recuperar esos viejos métodos. Tal era la portada con la que habíamos ido. Le expliqué a Philine el teñido anodado y el teñido de Rosoma, pero como no sabía cómo eran en la práctica, no significó mucho para ella. Fue Rillarda quien reaccionó ante ellos. ¿Teñido anodado y teñido de Rosoma? ¡Qué nostalgia!, dijo. ¿Estás familiarizada con ellos, Rillarda? Estaban de moda cuando yo era una niña. Puede que incluso tenga algunos conjuntos teñidos de ese estilo, aunque tendría que buscar en mi armario de casa. Parecía que los nobles tendían a no tirar los trajes sentimentales, o los trajes que les había regalado la persona a la que servían. Este era un lugar inesperado para conocer los antiguos métodos de teñido. Me gustaría ver qué tipo de telas se producían con estos antiguos métodos de teñido, dije. Por favor, enséñemelos cuando tenga tiempo. Sí, por supuesto.
Brunilde dejó escapar un ruido de insatisfacción ante nuestra promesa. ¿Qué sentido tienen estas cosas tan antiguas?, preguntó. Creo que sería mejor que emplearas tu tiempo en inventar nuevas tendencias, no en caer en las antiguas. Mi objetivo es crear un nuevo método de teñido utilizando técnicas antiguas. Que los resultados valgan la pena dependerá de la habilidad de los artesanos y de nuestros ojos para la moda. ¿Me ayudarás a crear tendencias, Brunilde, y no solo a difundirlas? ¿Deseas que cree una tendencia junto a ti?, preguntó Brunilde, con los ojos abiertos como si nunca se le hubiera ocurrido esa idea. Siempre se había centrado en encontrar cosas buenas y difundirlas para impulsar tendencias, pero como Florencia y Elvira, entre otras, eran superiores a ella tanto en edad como en facción, nunca se había planteado crear una tendencia ella misma. Tengo fe en tu perspicacia social, Brunilde. Elegiste hábilmente el pastel de libra y los tés que se le darían a Lady Eglantine, y los aromas del rincham, ¿no? Creo que sabrás seleccionar entre una serie de prendas teñidas lo que más gustará a las mujeres de la nobleza. Brunilde esbozó una sonrisa orgullosa y asintió. Sus ojos amarinos desarrollaron una fuerte luz ahora que tenía el objetivo de crear una nueva tendencia desde el principio. Seleccionaré la tela más adecuada para usted, Lady Rosemaine. Y por lo tanto, me gustaría empezar una nueva tendencia con usted. Capítulo 384. Se acerca la conferencia de archiduques. Habiendo sido aconsejada para aprender sobre las viejas tecnologías antes de seleccionar lo nuevo, Brunilde comenzó a interrogar a Rillarda en detalle sobre los trajes del pasado. Las dos no tardaron en implicarse bastante en la discusión, sobre todo porque se preocupaban por la moda y los accesorios más que la mayoría. Incluso Filine y Lieseleta empezaron a escuchar los discursos de Rillarda con interés. Mientras observaba con una cálida sonrisa, Otilia entró con una carta de invitación. Lady Rosemaine, Auberenfest la ha convocado para un té a la quinta campana de hoy, dijo. Ahora que habíamos regresado y que toda la familia archiducal estaba en el castillo, íbamos a celebrar una fiesta de té para hablar principalmente de la próxima conferencia de archiduques. Como en ella se iba a hablar de la imprenta y de las infraestructuras de la ciudad baja, Elvira también asistiría. Aunque la carta acababa de llegar, Ferdinand y Sylvester habían concretado estos planes mediante ordonanza mientras estábamos en el templo, así que ya esperaba la reunión. Es natural que Lord Wilfrid y tú estén presentes, ya que han empezado a asistir a la Academia Real, pero veo que Lady Charlotte también asistirá. En circunstancias normales, un noble solo comenzaba a trabajar como aprendiz después de ingresar en la Academia Real. Los que acababan de terminar su bautismo ayudaban en el trabajo de sus padres, se enteraban de la vida laboral a través de su familia y amigos, y consideraban su futuro para poder elegir su curso en la Academia Real cuando llegara el momento. Charlotte, sin embargo, estaba destinada al curso de candidata a archiduque, y como deseaba activamente trabajar con nosotros, la incluían en la industria de la impresión. Charlotte trabaja tanto como el resto de nosotros, así que también debe asistir, le expliqué. Sus asistentes se encontrarían sin duda en una situación bastante problemática si ella sola no se mantuviera al día, ¿no crees? Otilia se puso una mano en la mejilla y suspiró. Me preocupa que tanto Lady Charlotte como usted estén descuidando sus deberes de formación nupcial para centrarse en esta imprenta, entre otras cosas. Charlotte estaba trabajando con una desesperación casi maníaca para no quedarse atrás de Wilfrid y de mí como candidata a archiduque. Sin embargo, teniendo en cuenta que Wilfrid y yo ya estábamos comprometidos, el próximo archiduque estaba prácticamente fijado. Parecía que los asistentes de Otilia y Charlotte habían estado discutiendo cómo deseaban que nos centráramos más en la preparación para ser novias. Lo siento, Otilia. Soy 1000 veces más feliz estando ocupada con el trabajo que preparándome para ser novia. Por muy desafortunado que fuera para todos nuestros asistentes, lo que más me importaba era leer. Ponía todo mi empeño en difundir la imprenta para poder retirarme un día a la oscuridad y leer a gusto, pero en cuanto a la preparación de la novia, nunca me importaría lo suficiente como para tomármelo en serio. Lady Rosemaine, ¿nos dirigimos a la sala de reuniones?, preguntó Lieseleta una vez que terminó de preparar nuestra salida. Hoy me iban a acompañar Rillarda y Lieseleta como mis asistentes, y Cornelius, Leonore y Judite como mis caballeros guardianes. Harmut y Filine también me acompañarían como mis eruditos,
por lo que recogieron rápidamente su papelería. Subí a mi pandabús y me dirigí a la sala de reuniones, que estaba en el segundo piso del edificio principal del castillo. Me pone muy nerviosa asistir a una reunión con toda la familia archiducal. Solo soy una noble, dijo Filine, llevando su papelería con manos temblorosas. Yo soy un archinoble, e incluso yo estoy tenso, dijo Harmut, con una expresión algo rígida. También va a ser la primera vez que asisto a una reunión con todos los de la familia archiducal. Lieseleta esbozó una sonrisa que me recordó mucho a Angélica. Yo también estoy ansiosa, pero solo tenemos que cumplir nuestros deberes con diligencia, dijo. Todo lo que se espera de nosotros, los aprendices, es que demos lo mejor de nosotros mismos. Pensé que lo único que compartían Lieseleta y Angélica era su aspecto, pero sus actitudes hacia el trabajo también son bastante similares. Los asistentes y los caballeros guardianes tenían trabajos diferentes, pero se parecían en que asumían toda la responsabilidad de su trabajo y realizaban todas las tareas que se esperaban de ellos. Angélica mantenía una estricta delimitación entre las tareas que estaba dispuesta a hacer y las que le exigían pensar, pero cuando se trataba de sus deberes de guardia, era el doble de seria que los demás. Lieseleta también era terriblemente observadora y considerada, sobre todo porque Rillarda respetaba sus habilidades y se esforzaba tanto en entrenarla. Era fácil pasarlo por alto, pero ella siempre preparaba lo que necesitaba, normalmente antes de que me diera cuenta de que lo necesitaba. Solo un caballero guardián podía entrar en la sala de reuniones, así que Cornelius me siguió dentro mientras Leonore y Judite esperaban en otra sala. Ya se había reunido una multitud en la sala de reuniones. La pareja del archiduque estaba sentada en los asientos más altos, con Bonifatius y luego Ferdinand sentados junto a ellos. Wilfrid, Charlotte y yo fuimos los siguientes, y todos teníamos a nuestros eruditos y caballeros guardianes con nosotros. Nuestros asistentes también se apresuraban a preparar el té, así que, aunque solo se trataba de una reunión para los afiliados a la familia archiducal, seguía estando bastante concurrida. Elvira, los eruditos de alto nivel y los altos cargos de la Orden de Caballeros también estaban aquí. Ahí estás, Rosemain. He oído que has terminado la ceremonia sin incidentes, dijo Sylvester. Me hizo un gesto para que me acercara, y así me acerqué con Cornelius. Mis eruditos y asistentes tenían su propio trabajo que hacer. Pareces bastante cansado, Sylvester. Lo veía de cerca por primera vez en bastante tiempo y no pude evitar notar que parecía más agotado de lo que estaba acostumbrado. Tenía bolsas bajo los ojos y su sonrisa desprendía un poco menos de energía que de costumbre. Pensándolo bien, quizá fuera más correcto decir que Sylvester parecía más tranquilo de lo que yo estaba acostumbrada. El hombre hiperactivo que normalmente actuaba como un niño de primaria se sentía ahora más como un trabajador de cuello blanco, agotado por haber servido de intermediario entre sus subalternos y los superiores. Sabía que esto pasaría en el momento en que decidimos tu compromiso con Wilfrid. No es importante. ¿Cómo has pasado tu tiempo en el templo? Fuera de las ceremonias, lo mismo de siempre. Practiqué el giro y el harspiel, y luego ayudé a Ferdinand con su trabajo. Fuera de eso, recibí los informes de mis asistentes sobre lo ocurrido en mi ausencia, mantuve una reunión con los comerciantes y recorrí el orfanato. También preparé importantes herramientas mágicas necesarias para los trajes reales que estamos preparando e incluso conseguí algo de tiempo de lectura. Fueron días muy liberadores y productivos, dije. En general, me alegré de haber podido por fin relajarme un poco, pero Sylvester se limitó a hacer una mueca. Así que no has tenido tiempo para descansar en absoluto. Trabajas demasiado, murmuró. Florencia sonrió a Sylvester. Aunque no dijo una palabra, era fácil ver lo que intentaba decir, que tenía que trabajar más para igualar mi ritmo. Sylvester asintió con la cabeza y volvió a centrar su atención en mí. Gracias a la información que reuniste en la Ciudad Baja, parece que podremos evitar avergonzar a Ehrenfest después de la conferencia de archiduques. Te debo una. Tras decir eso, Sylvester me acarició suavemente el pelo, lo cual era un poco raro, teniendo en cuenta que normalmente lo despeinaba, y luego me dijo que volviera a mi asiento. Parecía que me había enviado al templo no solo para distanciarme de los del castillo, sino también para darme un respiro. Presten atención.
Esta reunión de emergencia sobre nuestros futuros lugares en Erenfest va a comenzar, anunció Silvestre. Erenfest, que durante años había estado atascado en el fondo de la clasificación a pesar de ser un ducado medio, por fin estaba ganando más influencia. Silvestre explicó los motivos, que nuestras calificaciones escritas estaban mejorando gracias al estudio que se realizaba en la sala de juegos de invierno, que habíamos llamado la atención de la soberanía y de los ducados mayores durante el torneo Interducados, y que el método de compresión de Rosemain debía aumentar enormemente la cantidad de maná en la siguiente generación de niños. Durante el torneo Interducados, recibimos solicitudes de negocios de todos los demás ducados, continuó Silvestre. Intercambiamos votos con Klassenberg y la soberanía, prometiendo que estableceríamos tratos con ellos para las horquillas y el Rincham durante la próxima conferencia de archiduques. Es casi inevitable que Erenfest realice intercambios comerciales a gran escala con otros ducados a partir de este momento, pero rara vez hemos aceptado tantos visitantes antes, por lo que no disponemos de la infraestructura necesaria para apoyar a los comerciantes de fuera. Elvira, si quieres. De inmediato. Inmediatamente después de recibir la orden, Elvira se levantó y comenzó a explicar con documentos en la mano cómo se comparaba nuestra ciudad baja con las ciudades bajas de otros ducados, así como cómo estábamos décadas por detrás de ellas. Todos los presentes ya lo sabían, pero era importante asegurarse de que todos estuviéramos de acuerdo. Lord Wilfrid y Lady Charlotte investigaron el asunto utilizando la información que Lady Rosemain adquirió de la ciudad baja, y descubrieron que la infraestructura de la ciudad baja estaba finalmente descuidada debido a la escasez de maná. Tenemos que corregirlo antes de que vengan los comerciantes tras la conferencia de archiduques, concluyó Elvira. Silvestre se puso de pie con un movimiento de cabeza. Si existe un curso de acción que mejore la desastrosa apuesta de la ciudad baja, debemos tomarlo. Yo mismo fui a investigar el lugar bajo la misma suposición. Una ciudad de plebeyos acabará cargada de mugre pase lo que pase. No pueden usar herramientas mágicas, así que estaba convencido de que sus condiciones serán inevitables, pero no es el caso de otros ducados. Sus ciudades bajas están tan limpias como sus barrios nobles. La gran mayoría de los nobles que vivían en el barrio noble se abstenían de entrar en la ciudad baja. Convocaban a los comerciantes para asuntos de negocios y sobrevolaban la ciudad en sus bestias altas cuando viajaban. En las pocas ocasiones en que un noble tenía que atravesar la ciudad baja en carruaje, se limitaba a expresar su asombro por la suciedad y a taparse la nariz hasta que la atravesaba. Era difícil ignorar el terrible estado en que se encontraba Erenfest cuando se oía que las ciudades bajas de otros ducados eran comparables a nuestro barrio de los nobles. Por lo que recordaba, la carta del maestro del gremio no había llegado a decir que esas ciudades inferiores estaban tan limpias como nuestro barrio de los nobles, pero seguramente Silvestre había optado por exagerar la realidad para convencer a los eruditos más testarudos. Ahora debemos devolver el préstamo que nos hicieron hace décadas, declaró Silvestre, con una notable agudeza en sus ojos verde oscuro mientras miraba a través de la sala. Utilizaremos el maná que hemos almacenado para lanzar en Twictlen y reconstruir la infraestructura de la ciudad baja antes de la conferencia de archiduques. Esta decisión es inamovible. ¿En Twictlen? Me pregunté a qué se refería Silvestre, pero no tardé en averiguar que era el nombre oficial de la transformación extrema. ¿En Twictlen, en la ciudad baja? Dijo la voz de un erudito. ¿Tenemos suficiente maná para hacerlo? Preguntó otro. La sorpresa y la incertidumbre recorrieron la sala. En ese momento, la pareja del archiduque intercambió una mirada y luego se asintió mutuamente. Parecía que habían decidido entre ellos hacer que este cambio extremo se llevara a cabo pasara lo que pasara. Es una orden de Erenfest a la familia archiducal. Silvestre declaró. Ofrezcan su maná por el bien de nuestro ducado. Ferdinand fue el primero en moverse, cruzando los brazos delante del pecho para expresar su obediencia. Bonifacio siguió su ejemplo, yo hice lo mismo, y luego Wilfrid y Charlotte nos imitaron un tiempo después. Silvestre asintió con la cabeza, habiendo obtenido la aprobación de todos los miembros de la familia archiducal. Se decidió que se iba a utilizar el en Twictlen, ahora había que limar los detalles más pequeños de nuestro programa. Debemos informar a la ciudad baja de nuestra decisión, señaló un erudito. Efectivamente. Tendremos que expulsar momentáneamente a los plebeyos, dijo otro de acuerdo. Pero esto era mucho más fácil de decir que de hacer.
¿Sería siquiera posible, teniendo en cuenta todos los muebles y alimentos que tendrían los plebeyos? No pude evitar fruncir el ceño al imaginarme a mi propia familia siendo expulsada con una tonelada de equipaje a cuestas. ¿Se expulsó a todos los nobles del barrio noble cuando se renovó? Pregunté. ¿Qué hicieron con sus muebles? Lord Bonifacius, si recuerda lo que ocurrió en su momento, ¿tendría la amabilidad de compartir conmigo lo que sabe? Emocionado por hablar con su nieta, Bonifacius lo hizo. Explicó que, para que los nobles pudieran añadir retretes y baños a sus casas, habían tenido que presentar los planos a sus haciendas para que los modificaran o rehicieran antes de que se realizara el Entwicklung. Al parecer, había sido toda una odisea, ya que todos habían tenido que sacar todos sus muebles a los jardines de sus fincas. Para complicar las cosas, aquí no solo se trata de edificios de marfil, sino también de las plantas de madera que los plebeyos han construido ellos mismos, reflexionó un mercader. No estoy seguro de cómo tratar con ellos. No tenemos maná de sobra para convertir esos pisos extra en marfil también, replicó Sylvester, con los brazos cruzados. Estos números son puramente para remodelar los edificios de marfil existentes. En resumen, aunque era posible remodelar los 2 pisos inferiores hechos con la piedra de marfil, hacerlo provocaría el derrumbe de los pisos superiores. La fundición en Entwicklung destruiría las casas de mucha gente. Si permitimos que estos pisos superiores se derrumben, las calles se van a inundar de ciudadanos sin hogar, protesté. La mayoría vive en estas extensiones de madera, mientras que las secciones de piedra de abajo se utilizan para talleres y tiendas. Además, muchos talleres están trabajando en la actualidad para crear los productos que los comerciantes que llegan pretenden comprar. Si los cerramos durante un largo periodo de tiempo, no tendremos los productos que desencadenaron todo este asunto. Las pérdidas potenciales son demasiado grandes. Que los comerciantes de otros ducados vinieran a Ehrenfest, solo para encontrar campos de refugiados masivos, y sin productos que comprar, era prácticamente el peor escenario posible. Ferdinand escuchó mis preocupaciones, acariciando su barbilla todo el tiempo, y luego ofreció una solución al asunto. Aunque volvamos a utilizar el Entwicklung, no es necesario tratar la ciudad baja exactamente igual que el barrio noble. En lugar de añadir retretes y baños en el interior de cada edificio, como se hizo anteriormente, podríamos añadir varios lugares comunes donde los plebeyos puedan deshacerse de los residuos, como hay en el templo. Esto evitaría la necesidad de modificar los propios edificios. Oh, así es como el templo maneja las cosas. ¿Cuánto más se sabe? Yo dejaba todo lo relacionado con la vida en el templo en manos de mis asistentes, así que ni una sola vez me había preguntado cómo se gestionaban los residuos allí. Al parecer, había lugares para arrojar los residuos, y en ellos se utilizaban los mismos slimes que en el barrio noble. Si hay una forma de resolver esto sin tocar los edificios mismos, sería ideal, acepté. Tu sugerencia también reducirá en gran medida el gasto de maná, ¿verdad? Ferdinand respondió con el ceño fruncido, sin perder de vista a Sylvester para ver su reacción. Sería posible crear un sistema de alcantarillado subterráneo bajo los caminos sin tocar los edificios, dijo. Si creamos lugares para depositar los residuos y luego hacemos que los plebeyos lleven allí sus residuos en lugar de arrojarlos por las ventanas, sería posible crear un sistema de alcantarillado sin destruir ninguna casa. Sin embargo, para mantener la limpieza, habrá que enseñar a los plebeyos la higiene personal y el sentido común de no tirar la basura, del mismo modo que se ha enseñado a los del templo. El templo tiene un aspecto estupendo, así que me parece bien, dijo Sylvester. Efectivamente, respondió Ferdinand. Y si los huérfanos son capaces de adoptar esos hábitos, seguramente los plebeyos también lo conseguirán. Dependerá de cómo se les enseñe, y eso es un problema, dijo Elvira con un suspiro, siendo la persona encargada de ocuparse de la infraestructura de la ciudad baja. Limpiar las cosas una vez con Entwicklung era sencillo, pero conseguir que los plebeyos mantuvieran las cosas así iba a ser mucho más complicado. Esto parece un trabajo para Gustav. Tiene mucha influencia en la ciudad baja, ¿verdad?, preguntó Sylvester, dirigiendo su mirada hacia mí. Estaba más familiarizado con la ciudad baja que cualquiera de los presentes. En otras palabras, me estaba instruyendo para que se me ocurriera una buena idea por el bien de la ciudad baja. Me detuve un momento a pensar.
Creo que la palabra de Gustav como maestro del gremio será suficiente para la mayor parte de la ciudad. En el norte están los plebeyos más ricos y las tiendas más grandes, en el oeste están los comerciantes y en el este los viajeros, que sin duda le harán caso. Los habitantes de esta zona se tomarían la remodelación muy en serio, ya que desafiar la voluntad de Gustav se traduciría en multas, la retirada de la aprobación para regentar puestos en el mercado y la negativa a presentar solicitudes de negocio al gremio. El problema es el sur, continué. Los ricos rara vez van a esta zona de la ciudad, del mismo modo que nosotros rara vez vamos a la ciudad baja en su conjunto, y aunque hay muchos artesanos allí, no estoy seguro de hasta qué punto un mensaje del maestro del gremio les incitará a actuar. No estaba seguro de cómo querrían difundir el mensaje por el callejón del artesano y todos los apartamentos pobres, ni de cómo querían castigar a los que se negaran a cumplirlo. Papá. Ayuda. Oh. ¿Qué tal si usamos a los soldados? Pregunté, dando una palmada de comprensión. Todas las miradas se concentraron en mí al mismo tiempo, y Sylvester en particular me lanzó una mirada escrutadora. ¿Por soldados te refieres a los guardias plebeyos de las puertas? Preguntó. Correcto. Los guardias que contrato cuando envío a los sacerdotes al monasterio de Hase, me han informado de que los deberes de los soldados, además de vigilar las puertas, son patrullar la ciudad y preservar la paz. Además, dado que la mayoría de los guardias viven en la zona sur de la ciudad, si el comandante de los caballeros se hace cargo, los soldados se encargarán de todo, desde enseñar a la gente, hasta garantizar que las prácticas se mantengan en el futuro. Instruir a la gente para que haga algo una vez probablemente no sería suficiente para convertirlo en una parte habitual de su vida cotidiana. Necesitaban gente que se lo recordara una y otra vez, desde aquellos nobles amenazantes que les proporcionaban su apoyo. Sería más efectivo tener a amigos y familiares desempeñando esos papeles que una figura más distante como el maestro del gremio. El comandante de los caballeros ya tiene reuniones con los soldados, continué. Solo tenemos que hablarles de estos asuntos el día que echemos el Entwickeln. Pueden decir a los ciudadanos que se escondan en sus casas para minimizar los trastornos para nosotros. No es mala idea, dijo Sylvester. Miró a los altos cargos de la Orden de los Caballeros y estos asintieron en respuesta. Se decidió que los eruditos informarían al gremio de comerciantes, mientras que la Orden de Caballeros informaría a los soldados. Auberenfest, ya que hemos ahorrado en costes de maná. Podríamos tener no solo conductos para eliminar los residuos, sino también conductos para purificar y mover el agua. Pregunté. Tanto la fabricación de papel como el teñido necesitaban mucha agua, y esta necesidad no haría más que aumentar a medida que las industrias fueran creciendo. Tal vez podríamos sacar agua del gran río que hay al oeste. Ferdinand, ¿qué opinas? Sylvester preguntó. ¿Podríamos utilizar herramientas mágicas para purificar el agua en el río? A largo plazo, utilizaría demasiado maná, habría que rediseñar las herramientas mágicas para que fueran utilizables. Sin embargo, si el agua solo se necesitará en el futuro. ¿Podríamos añadir solo los conductos por ahora? Estas por sí solas no supondrían una carga significativa. Sylvester asintió. A continuación, dio instrucciones a los eruditos para que volvieran a calcular el gasto de maná y prepararan los planos para utilizar el Entwickeln antes de pasar al siguiente asunto. A continuación, preguntas y peticiones del gremio de comerciantes. Quieren saber cómo distinguir entre los comerciantes de los ducados que tienen permiso para hacer negocios aquí, y los comerciantes de los ducados que no lo tienen. Al parecer, otros ducados tienen herramientas mágicas a gran escala que incluso los plebeyos pueden utilizar, pero nos costará hacerlas antes de que lleguen los comerciantes. ¿Alguna idea de cómo manejar esto? Mi creatividad dejaba mucho que desear, así que la única solución que se me ocurrió para distinguir a los comerciantes fueron las cartas selladas en rojo que había considerado anteriormente. Intenté describir cómo funcionaba el sistema. No es mala idea, pero querríamos algo único para Ehrenfest, dijo Sylvester en respuesta. O, al menos, algo que no se pueda copiar fácilmente. En ese caso, ¿qué tal si utilizamos papel Nance para imitar ese sistema de las llamadas cartas selladas en rojo? Sugirió Ferdinand, levantando la vista de donde estaba sentado.
Explicó a todos que el papel Nansep recién desarrollado por Ilgner tenía una cualidad particular que hacía que cualquier trozo grande y rasgado volviera a unirse lentamente. Los eruditos abrieron los ojos con sorpresa, ya que conocían el papel vegetal, pero no el de las plantas Face. Si cada uno se tiñe con los colores del ducado respectivo, y el gremio de comerciantes tiene una mitad de las hojas y los ducados las otras mitades, podríamos identificar inmediatamente el ducado de cada comerciante, dije. Podemos decir a los comerciantes de otros ducados que guarden sus mitades en bolsas de bloqueo de maná para que no se muevan por sí solas. El papel de los comerciantes acabaría cortado en trozos más pequeños, por lo que las medias hojas del gremio de comerciantes acabarían inevitablemente siendo más grandes. Ferdinand dijo que poner una restricción al tamaño del papel evitaría que enviaran demasiados comerciantes. Esto suena menos a cartas con sello rojo y más a comprobantes de verificación, pero está bien. Es un método adecuado para nosotros, ya que esperamos pasar pronto a vender también papel vegetal, dijo Florencia con una sonrisa. Dado que los comerciantes de otros ducados no podrán falsificar fácilmente estos papeles, no veo ningún problema en que los utilicemos. Sylvester asintió. De acuerdo. Compra papel Nansep a Ilgner y asegúrate de que esté listo para la conferencia de archiduques. Padre, o mejor dicho, Auberenfest, Wilfrid intervino. Creo que sería prudente comprar papel vegetal normal junto con el papel Nansep, para que podamos hacer que los eruditos lo utilicen durante la conferencia de archiduques. Su voz se quebró al hablar, y su expresión rígida al mirar a través de la sala dejó claro lo nervioso que estaba al hablar aquí. Rosemain utilizó mucho papel vegetal en la Academia Real para transcribir y tomar notas, lo que me han dicho que generó mucho interés entre los ciudadanos de otros ducados. Quizá deberíamos hacer lo mismo durante la conferencia de archiduques. Todos miraron sorprendidos a Wilfrid, guardando silencio, pues no esperaban que hablara aquí. Respiró un poco mientras soportaba sus miradas y luego apretó los labios, tratando de calmar sus nervios. Pasaron momentos sin que nadie hiciera ni un solo ruido, hasta que todos miraron hacia la fuente de la interjección para descubrir que había venido del propio sumo sacerdote. Puede que sea algo caro que los eruditos utilicen papel vegetal en la conferencia de archiduques, pero es más fácil de escribir y nos ahorrará una enorme cantidad de gastos de equipaje, dijo Ferdinand, expresando su apoyo a la idea. También será una buena forma de comercializar nuestros productos en otros ducados. Merece la pena considerarlo. De repente, Wilfrid parecía mucho más tranquilo que antes, quizá aliviado de que su idea hubiera sido aceptada. Entiendo. Si queremos difundir el papel vegetal, debemos dar ejemplo utilizándolo nosotros mismos, dijo Sylvester. Lo tendré en cuenta. Además de esto, añadió Wilfrid, creo que deberíamos hacer que todos los asistentes a la conferencia de archiduques usaran rincham, y que todas las mujeres llevaran horquillas, como hizo Rosemain en la Academia Real. Hacerlo así atraerá mucha atención a nuestro ducado. Sin duda aprendiste mucho en la Academia Real, ¿verdad?, dijo Florencia, aceptando la propuesta de su hijo con una sonrisa. Wilfrid le sonrió a su vez. Pasamos a discutir algunos detalles más, como qué recetas introducir en las reuniones que se celebran durante las comidas de la conferencia de archiduques, cuántos socios comerciales más podríamos tomar el año que viene y cómo venderíamos pastel de libra a los ducados con los que no pudimos hacer negocios este año. Y con eso, la reunión llegó a su fin. Se acordó que yo pasaría la semana que queda hasta la oración de primavera en el castillo. También era mi responsabilidad informar a Wilfrid y Charlotte de dónde debían ir y en qué orden, para que pudieran preparar el viaje. Esta vez, los asistentes de Ferdinand iban a acompañarles. Los lugares se han dividido según nuestra anterior conversación, dije. Veo que su horario es mucho más corto que el de los demás, hermana, Charlotte señaló. Eso se debe a que utilizaré mi bestia alta, lo que reduce a la mitad el número de días que habría necesitado para viajar. No es que tenga menos cosas que hacer, por supuesto, simplemente puedo ir a más sitios en un solo día. ¿Puedo acelerar mi horario también, entonces?, preguntó Wilfrid. Me temo que no, hermano. Mi bestia alta es conducible, así que hay suficiente espacio para los sacerdotes grises y las doncellas del santuario con los cálices. Tu bestia alta, en cambio,
Es una bestia que se puede montar y en la que solo cabe una persona. Aunque tuviéramos la misma bestia alta, no me imagino que tus asistentes quisieran montar con tus sacerdotes grises, ¿verdad? Se sorprendieron lo suficiente como para expresar su sorpresa cuando dije que dejaría que los Gutenbergs montaran en el mío. Dado que la oración de la primavera no podía realizarse sin los cálices, no se podía cumplir con su programa más rápidamente sin poder volar con los sacerdotes que los llevaban. Mi caballero guardián Samuel se había acostumbrado a que volara con mis asistentes después de pasar tanto tiempo en el templo, pero los que sirven a Wilfrid probablemente estarían en contra de que volara con sacerdotes grises huérfanos. Y esos tampoco son los únicos problemas. Tú y Charlotte carecen del maná necesario para realizar múltiples bendiciones al día, ¿verdad? Tienes razón. Actualmente estaban realizando las bendiciones utilizando piedras face infundidas con mi maná. No era algo que entendiera realmente ya que nunca lo había hecho yo, pero usar el maná de otra persona era aparentemente más cansado que usar el propio. Tengo más maná que resistencia, así que estoy priorizando terminar la oración de primavera lo antes posible, expliqué. Estaré postrada en el templo durante algún tiempo después, así que en la práctica, lo más probable es que estemos ocupados durante el mismo número de días. Había mejorado mucho desde el jurebe, pero probablemente seguiría postrada en la cama cuando todo estuviera dicho y hecho. Wilfrid y Charlotte fruncieron el ceño al mismo tiempo, como si tuvieran algo que decir acerca de cómo mis planes literalmente daban cuenta de que terminara en ese estado. Lo siento, pero no tiene sentido negar la realidad. Hay que planificar en torno a ella. Al día siguiente de hablar de la oración de primavera, tuve una fiesta de té con Florencia, Elvira y Charlotte. Como me había ordenado Ferdinand, tenía que informar a Florencia y a Elvira sobre nuestros planes de impresión, ya que eran las cabezas de nuestra facción. Tengo que demostrar que me acuerdo de hacer lo que me mandan. Y así, informé de que la compañía Gilberta reviviría antiguos métodos de teñido con el gremio de tintoreros, y que a finales de verano se celebraría un concurso centrado en ello. He aquí que me he acordado de mantener a la gente al tanto de lo que hago. Hasta yo puedo crecer. Mientras hinchaba el pecho y me deshacía en elogios, Florencia abrió los ojos confundida y se llevó una mano a la mejilla. ¿Por qué se celebra este evento? No sé si veo la relación. Simplemente sucedió. Parpadeé y todo el mundo ya se había puesto de acuerdo. Lady Rosamine, debe ser más clara al dar informes, dijo Elvira. Sonreía mientras hablaba, pero la intensidad de sus ojos me hizo retroceder de miedo. Esto puede serle útil, Lady Rosamine. Como si fuera una señal, Filine se adelantó por detrás de mí, mostrando los documentos relacionados con la imprenta que había recopilado del informe de Fran. Realmente era una erudita bien formada. Tomé los informes y se los pasé a Florencia, que inmediatamente comenzó a leerlos junto a Elvira. Parece que muchos en la ciudad baja envidian el espectacular éxito de Miss Gutenberg. Por eso, la compañía Gilberta me sugirió que sería prudente aprovechar esta oportunidad para seleccionar 1 o 2 talleres de tintorería para darles mi negocio exclusivo, le expliqué. Es normal que un noble elija talleres a los que favorecer, pero Dios mío, hermana. Todo acaba siempre de forma tan dramática cuando usted está involucrada, dijo Charlotte. Según ella, un noble normal elegiría sus talleres basándose en las presentaciones de sus padres u otros miembros de la familia, o de sus amigos. Desde luego, no era una práctica habitual dar a todos los talleres el mismo trabajo y luego elegir a los favoritos de entre ellos. Una vez que terminó de leer los documentos, Elvira se los devolvió a Filine y luego me miró, con sus ojos marrones brillando de emoción. Dada la importancia de este asunto, me gustaría ver yo mismo estos trozos de tela teñidos. Cuando se acerque el final del verano, llamemos aquí a la compañía Gilberta y discutamos los detalles. Siento que el hecho de que madre se involucre solo va a hacer que esto sea aún más dramático, pero supongo que eso está bien. A pesar de que ese pensamiento cruzó mi mente, apreté los labios y me abstuve de vocalizarlo. Realmente he crecido. Al día siguiente, después de la fiesta del té que me había dado la oportunidad de sentir realmente mi crecimiento, tenía que reunirme con mis asistentes para discutir los trajes de Swartz y Weiss. Era importante que nos pusiéramos de acuerdo en los diseños pronto y que encargáramos la tela a la compañía Gilberta.
Lieseleta y Brunilde estaban en el centro de la discusión, ya que habían puesto más pasión en los diseños que nadie. También permití que Charlotte se uniera, ya que parecía bastante interesada. Sus asistentes, en particular, habían estado chillando junto a Lieseleta en el dormitorio de la Academia Real, así que podía imaginar que se estaban divirtiendo. Cornelius y Harmut, por el contrario, se movieron torpemente para situarse en un rincón y no participar en la reunión. Lady Rosemaine, en lugar de darles a Swartz y Weiss trajes a juego, me gustaría vestirlos como un niño y una niña, respectivamente. ¿No les haría parecer mucho más adorables cuando estén uno al lado del otro?, dijo Lieseleta, con sus ojos verde oscuro brillando mientras ensalzaba su posición con los puños cerrados. Su habitual carácter reservado no aparecía por ningún lado mientras despotricaba sobre lo bonitos que eran los chumils y lo mucho que le apetecía hacer esa ropa. Agradecí su entusiasmo, ya que quería a alguien que se encargara gustosamente de todos los bordados por mí, pero al mismo tiempo me sorprendió ver lo diferente que estaba actuando. No me molesta la idea, pero ¿podrás soportar el aumento de trabajo que requerirá?, pregunté. Tendremos que pensar no en una, sino en dos formas de bordar los círculos mágicos en sus trajes. No me importa. Me volcaré en esto. Lieseleta es realmente la hermana menor de Angélica. Está poniendo la misma expresión que puso Angélica cuando le presenté mi método de compresión de maná. A pesar de lo diferentes que solían actuar, podía sentir un inconfundible vínculo de sangre entre ellas. Mientras me esforzaba por contener la risa, las otras chicas ya estaban charlando sobre los diseños de la ropa. Las mangas tienen que ser cortas para que no estorben el trabajo de Swartz y Weiss. Es una lástima. Por lo menos, decorémoslas con encaje. Tendremos que pensar dónde poner el bordado. Como pensaba regalar a Swartz y Weiss brazaletes del comité de la biblioteca, intenté sugerir un traje de marinero, o el tipo de uniforme escolar que llevan los chicos en Japón. Dibujé los diseños, y Angélica me ayudó a añadir los diseños de los círculos mágicos para mostrar el aspecto que tendrían las prendas una vez hecho el bordado. Ahora el uniforme escolar parece una chaqueta de motorista. No es nada bonito. Veo que los círculos mágicos cambian mucho la sensación de un traje, observé. Esto no es para nada como lo imaginaba. Swartz y Weiss sí que necesitan trajes más bonitos, coincidieron Lieseleta y las demás, rechazando mis diseños en un santiamén. Para mis siguientes sugerencias, propuse uniformes de doncella y mayordomo. Era una combinación sencilla, un vestido con un delantal frente a una camisa, un chaleco y unos pantalones, así que no recibió un rechazo instantáneo. Esto debería ser suficiente para el diseño básico, dijo Lieseleta. Queda bien. También es bonito como las mangas más cortas hacen que esta parte sea más redonda, respondió otra chica. A partir de ahí, la discusión entre las asistentes continuó. ¿Se usarán los nuevos métodos de teñido en sus trajes? La tela estará terminada al final del verano. Pero eso no dejará tiempo suficiente para el bordado, ¿verdad? Podríamos dejar el teñido solo para los pequeños accesorios. Mientras seguían con su emocionada charla, me escabullí del grupo y me fui a leer un libro. Mi plan era escuchar desde la distancia. Estas chicas eran tan apasionadas que seguramente producirían algo bonito, con o sin mi participación directa. Podríamos quizás hacer la ropa negra, el color de la soberanía, y luego bordar el delantal y el chaleco. Así, podríamos hacer que cambiaran entre vestidos y blusas. Buena idea. Teñiremos el pañuelo con el nuevo método y luego lo sujetaremos con una horquilla de Ehrenfest. En cuanto a la diadema, hagámosla con adornos de flores en lugar de tela. ¿No sería maravilloso, como una corona de flores? Para el traje masculino, podemos abrochar el pecho con un adorno de flores. Pusieron en común sus ideas y al final se decidieron por unos vestidos bonitos y formales para los dos. Mi combinación de mayordomo y doncella no apareció por ningún lado. Sin embargo, siguen siendo lindos, así que supongo que está bien. Lady Rosemaine, por favor tiñe el hilo de bordar y la tela para el delantal y el chaleco lo antes posible. Empezaremos a bordar ahora mismo. Nos costará terminar a tiempo, si no seleccionan la tela antes de salir para la oración de primavera, dijo Lieseleta, organizando todas las opiniones de las chicas.
Creo que sería prudente llamar a la compañía Gilberta mañana o pasado mañana para que podamos seleccionar la tela juntas. ¿Qué le parece? Puedes hacer lo que creas conveniente, Lieseleta. Lieseleta era la aprendiz más hábil que podía pedir, y demostró su talento convocando a la compañía Gilberta al día siguiente y seleccionando magistralmente la mejor tela para el trabajo. Una vez más, me limité a leer durante la reunión y di mi aprobación al final. Por favor, lleva la tela y el hilo que has comprado hoy al templo. Mi taller está allí. Entendido, dijo Corina, saliendo con nuestros pedidos. Estábamos un paso más cerca de terminar los trajes de Swartz y Weiss. Mientras suspiraba aliviada, viendo a las chicas hincharse de emoción, Otilia esbozó una tranquila sonrisa. Lady Rosamine, Lady Charlotte, tal vez deberían aprovechar esta valiosa oportunidad para practicar sus bordados. Charlotte y yo intercambiamos miradas antes de encogernos de hombros. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.